Yo soy Ricardo Baruch. Yo soy Alan Fonseca. Yo soy Ángel Candia. Yo soy Akiko Bonilla. Bienvenidos a Sexscándala. Hola, querida audiencia de Sexscandalivers. ¿Cómo están? Qué gusto estar otra vez con ustedes en otro juevesito de Sexscándala. De mezcal incógnito en nuestras tazas. Y yo soy Alan Fonseca. Hoy les tenemos un programa padrísimo con una invitadaza que nos va a venir a hablar de un tema súper relevante. Pero antes tenemos que presentarnos los demás. ¿Cómo estás, querido Angelito? Yo muy bien, hola a todas, todos. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Sexscándala. Yo soy Ángel Candia. Qué gusto estar por acá otra vez. Fíjense que les traemos un temazo. Hace un año y medio prepandemia, sí, empezaba pandemia, más o menos 2 años, más o menos, gente. Sacamos un episodio en el que hablamos de lenguaje inclusivo y desde entonces traemos muchísimas ganas de volver a abordar este tema desde otros lugares. Quédate porque va a estar muy interesante y traemos a la persona para hablar de esto. Ahorita se la presentamos, pero aquí, Kikis, ¿cómo andas? Cuéntanos. Hola, yo muy bien. Yo muy con qué miedo. Porque ya saben ustedes allá en casita que yo soy su tía, la que inventa la palabra, ¿no? La que se hace la chistoreta, pero la que apoya también bastante esto del lenguaje inclusivo. Y entonces como que me prende la conversación que vamos a tener el día de hoy. Y tremenda invitada que no sabe que yo soy su fan. Su fan. Sí, cuando le Su digo a fan. Paulina, ¿Qué? No, hasta me bañé, muchacha. Ustedes no lo saben, pero hasta peinada y con argolla grande. Hueles muy rico. Ay, gracias. No, ya me puse chapeadita. Pues nada, yo soy Akikis B y bienvenida. A ver, que se presente nuestra invitada. Que me presento. ¿Cómo están? Muy feliz de estar Bienvenida. con ustedes totalmente. Para hablar de un tema que me apasiona, muy terrible. Cuando hablaba con Ángel, que nada más me decía, oye, vamos a ver estos temas, yo ya estaba prendida. O sea, era una cosa. Sí, vamos a hablar de esto. ¿Por qué? Porque ahora la vida me ha llevado a trabajar en fútbol femenil, que me encanta y soy muy feliz haciendo esto porque creo que es otra forma de apoyar a las mujeres y está muy bien. Pero he dejado un poco, o sea, nunca lo dejo atrás el lenguaje, pero sí está un poco relegado, hay que decirlo. Okay. Entonces hablar de lenguaje inclusivo, incluyente, igualitario, pues me hace muy feliz, así que les agradezco mucho la invitación. Estoy nerviosa también, pero bueno, nada, yo muy feliz de estar aquí con ustedes y pues hablemos, porque creo que es justamente lo que hay que hacer, hablar. Sobre este tema. Bien. Está buenísimo. Bien, gente, les cuento rápido. Yo tuve la oportunidad de conocer a Paulina en un evento en una universidad, ¿te acuerdas? Cierto. Compartimos ahí un panel que además fue una cosa espantosa. ¿Te acuerdas? Espantoso porque hicieron ya que lo cuenten. No, hicieron sí, una, o sea, fue por Zoom, nos tocó por Zoom y estábamos acá muy prendidas hablando de porque además me dio mucha risa porque cuando me invitaron dijeron, claro, Paulina Chavira obviamente va a estar en contra lenguaje incluyente, ¿no? Porque ella cita la RAE todo el tiempo y pues oh sorpresa cuando yo digo obvia, no, por supuesto que no, hay que hablar del lenguaje incluyente, del lenguaje igualitario y como que la directora estaba un poco molesta por ese asunto y de repente que nos bombean. Sí, nos hackearon. Ahí horrible. El Zoom, una cosa espantosa. No, nadie se lo esperó. No, de repente empezamos a ver aparecieron imágenes de personas desnudas, teniendo sexo, imágenes muy violentas. Ajá, muy violentas, como insultando, no, o sea, no, sí fue horrible. Entonces, afortunadamente reaccionaron bien y fue de, cierren todas, adiós. Pero fue raro. Así nos conocimos. Qué bonita historia. Viendo porno. Exacto. A la mitad de una sesión porno. Qué intimidad. De ahí la conexión. Las amistades. De ahí estuvo, exacto. No, pero bueno, ahí nos conocimos, gente. Y en efecto, como dice Paulina, fuimos a una universidad y creo que las personas que nos invitaron justamente a hablar de esto, nos invitaron con el propósito de que se hiciera un debate, ¿no? De que justo en un espacio universitario pudieran haber varias visiones o versiones o formas de entender este tema. Y resulta que las 3 personas que estábamos ahí invitadas, pues íbamos más o menos por el mismo lugar. Sí, con algunos desacuerdos si quieres, pero íbamos más o menos por el mismo lugar. Mínimos. O sea, sí esperaban que hubiera sangre ahí, yo creo. Así, no, ¿cómo se te ocurre? Eso no se debe hacer. Y pues no, y todo lo contrario. Exacto. Como ven que no. Pero ahí me encantó conocer a Paulina, me gustó mucho lo que escuché de ella y por eso desde entonces tenía muchas ganas de que pudieras venir. Entonces vamos a, si les parece, hablar y me gustaría pasar un poquito por el principio y justamente aprovechando tu perfil es hacer como recap de tratar de entender ¿qué carambas es el lenguaje? Y no nada más en el sentido abstracto, pues, sino es
¿qué es? ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo se construye? Sí, cierto que es esto que ya nos fue dado y así como lo recibimos y heredamos, ahí se quedó, o no se puede cuestionar. ¿Por dónde empezamos? Pero generando un poquito por ahí está la conversación. Pues mira, me encantaría darte una respuesta como muy académica. No la tengo porque hay que aclarar que yo soy periodista, no soy lingüista, no estudié esto, pues. O sea, simplemente entré porque me gusta, porque es algo que me apasiona y básicamente ahí es como llegué aquí. Que ese lenguaje es todo. El lenguaje es todo. O sea, son desde las palabras, desde cómo nos movemos, desde qué vestimos, o sea, es todo, absolutamente todo. Que hay diferentes tipos de lenguaje, sí, que hay diferentes registros, sí, que vas a decir ciertas palabras en un lugar o con ciertas personas, sí, que a lo mejor en otros lugares te vas a sentir muy cómodo diciendo cualquier otra cosa y está perfecto. O sea, eso está bien y creo que es una de las cosas que nos hace falta recordar todo el tiempo. Y en eso tiene mucho que ver esto que ya decías, Ángel, que parece que nos dieron el lenguaje, esto es lo único que hay y de aquí ya no se sale. Y, o sea, no nos gusta cuestionar el lenguaje, no nos gusta cuestionarlo y creo que es bien difícil aceptar que a lo mejor lo que nos dijeron toda la vida que era, pues no es, o no del todo como nos habían dicho que era. Entonces a la gente le cuesta mucho trabajo entender que la lengua cambia todo el tiempo. O sea, ya ha cambiado siempre, ¿no? O sea, y creo que sí vivimos un momento privilegiado porque lo estamos viendo y además estamos siendo parte de ese cambio. Que en otras generaciones sucedió, pero quizá no era tan palpable o no te sentías tú ser parte de ese cambio. O no sentías que a lo mejor tu decisión de escribir una X o escribir una E o usar cierta palabra en lugar de otra no tenía como a lo mejor tanta repercusión como ahora sí la tiene, porque lo ves en que la gente te lee, en que te escuchan, porque pues cualquier persona realmente puede abrir una cuenta de Twitter o abrir un Instagram o tener un podcast o lo que sea, ¿no? O sea, al final o sea, no necesitas tu hojita de la Real Academia Española que te diga, tú eres académica, claro, y entonces tú puedes hablar de esto, ¿no? Al contrario, creo que cualquier persona lo puede hacer y ese me parece que es el cambio que mucha gente no entiende. Exacto. Y pues es creo que fundamental entender eso, o sea, que la lengua cambia y ha cambiado siempre, que el lenguaje cambia constantemente porque lo hacemos todo el tiempo, además es súper natural, o sea, si ustedes lo piensan, estoy segura de que ahorita no, porque estamos empezando, claro, pero no me van a hablar igual que como hablaremos a lo mejor dentro de una hora. O sea, cambiamos incluso la forma en un ambiente bastante relajado, ¿no? Informal. Esto también nos pasa, ¿no? Y evidentemente esto pasa en un ambiente formal, o pasa, por ejemplo, si hablas con alguna persona que para ti significa autoridad de alguna u otra manera, o alguien con quien tienes una relación amorosa, una relación de amistad. O sea, vamos cambiando con eso todo el tiempo y no hay como que la regla de, sí, cuando le hables a tu amistad le tienes que escribir así. O sea, en realidad ya lo sabemos porque sí es algo muy natural que tenemos porque es lo que hemos escuchado pues desde el momento uno, incluso creo que antes de salir al mundo, pues ya escuchas la voz de quienes te crían, ¿no? Y te están hablando y desde ahí ya tienes como esta conexión con el lenguaje, ¿no? Entonces, pues, a ver, pues eso, cambia, todo el tiempo cambia y pues nada, hay que aceptar el vértigo, creo que es eso. Y que yo creo que ahorita el problema es que el debate se encuentra en que estamos reconociendo nuevas identidades a través del lenguaje, ¿no? Y como hay tan poca educación sexual, por eso hay tanta resistencia al utilizar la E, que como yo siempre he dicho es la cereza del pastel. Sin embargo, pues como tú dices, el lenguaje cambia todo el tiempo y yo no hablo igual que como hablaban mis abuelos. Claro. O sea, de pronto miles de palabras que yo utiliza mi generación. Piénsalo así, Alan. O sea, tú no hablas igual que como hablabas hace 5 años. Justo. Claro. Tú mismo, ¿no? O sea, ni siquiera tienes que cambiar de generación, no tienes que cambiar de persona. Claro. O sea, tú mismo tienes otro vocabulario y eres consciente de ciertas palabras que a lo mejor antes usabas y así que las usabas como si nada, y ahora dices, qué perroso, cómo andaba yo diciendo esas cosas, ¿no? O sea, bueno, a mí me pasa todo el tiempo, o sea, sí digo, no, qué vergüenza, porque andaba yo diciendo esto. Bueno, la deconstrucción, ¿no? Ahí estamos. Entonces sí, o sea, al final está cambiando todo el tiempo e incluso cambia en nosotros mismos. Entonces creo que es justamente lo que debemos estar como más alertas, que a veces se nos va. Y es que eso es como que lo importante de ponernos de acuerdo, precisamente, ¿no? Como para que, o sea, pienso en esto, hay una resistencia muy cabrona
cabrona para ciertas palabras porque tienen que, o sea, suponen el reconocimiento de identidades, ¿no? Porque yo no he visto que la banda ponga pedo alguno por guashuashear, whatsappear, sextear, ¿no? Que, por ejemplo, canchanchan, ¿no? Cruzazulear, ¿no? Tampoco nadie dice nada. Eso me dolió. Y creo que eso está curioso, mi gente, que de pronto como que ciertas palabras sí generan mucho pedo, y creo que esto de si el lenguaje es algo cambiante, constantemente hay que estar haciendo ese check-in de ¿qué onda? Nos ponemos de acuerdo para que esto se siga socializando porque valida a alguien, y ahí es donde está la resistencia, ¿no? Total. Y sabes que, o sea, y ahorita escuchándote, Kiko, creo que un poco, o sea, entiendo el debate está en que hay ciertos cambios que lo que están haciendo es más bien cuestionar ciertas estructuras de poder y muchas cosas. Pero hay un argumento por ahí que lo que dicen es que el lenguaje cambia de manera espontánea. Es decir, el Cruz Azulear salió porque, pues porque salió y se volvió parte de la cultura popular. Porque el Cruz Azul siempre pierde. Porque siempre pierde, chingado. Entonces, qué bueno que lo explican, porque la mayoría de nuestros oyentes son hombres gays que no tenemos ni idea. Bueno, no, los que no sabemos. en todas partes. Sí. Pero bueno, que ya traspasó los límites del fútbol. Ya llegó a otros lugares. Pero es, un poco el argumento es que eso apareció, ¿no? Eso se dio, y como que la gente no nos dimos cuenta. Es que alguien haya llegado y dicho, vamos a ponerle a cada vez que la cagas y no es que Cruz Azul. Y entonces el debate lo entiendo desde esta parte de decir, a ver, sí, el lenguaje por supuesto cambia de manera muy espontánea, natural, etcétera. Pero lo que ustedes están queriendo hacer, tanto aquellas personas que hablan desde el lugar identitario, pero también a lo mejor quienes proponen un lenguaje no sexista y etcétera, etcétera, es decir, lo que quieren es imponer, es decir, el cambio es deliberado, es intencional, hay una agenda atrás de esto que no hay atrás del Cruz Azulear. Claro. ¿Qué opinan? No, o sea, ¿cómo ven eso? Porque... Pero pues, ¿qué tiene de malo tener una agenda? O sea, sí. Bueno, y les doy la bienvenida al lenguaje. O sea, ay, ¿qué creen? Sí. Que hay ideología detrás del lenguaje. Que ustedes digan una palabra o no, o sea, evidentemente es un reflejo de su ideología. Entonces me da mucha risa, ¿no? Que la gente dice, no, es que este es un intento de imponer la agenda, es que es un intento de poderes fácticos. O sea, entonces no podrías ni hablar. O sea, si de verdad estás tan preocupada por eso, no podrías ni hablar. Y esto que dices tú también del cambio, que ay, no, que es muy natural y que se nos da así orgánicamente. O sea, me da mucha risa. ¿Cuánta gente dice COVID hoy? Sí. O sea, y sorpresa, COVID nació el 11 de febrero de 2020, o sea, tenemos la fecha, 11 de febrero de 2020, porque un señor, Tedros Adhanom, que es el líder de la Organización Mundial de la Salud, decidió que sí, para evitar la estigmatización de las personas de China, ¿no? Porque había cierto presidente que quería fuerza asociar ese virus con China, decidió que tenían que ponerle un nombre a esta enfermedad que se estaba provocando por el virus. Y de ahí decidieron crear un nombre. Así, por sus pistolas. O sea, no fue la Real Academia Española. Entonces, toda la gente que utiliza COVID, o sea, yo no sé cómo pueden dormir si la Real Academia no les ha dado la bendición para que la usen. No, porque la han usado en todos lados. Entonces, a ver, o sea, ¿es natural? Sí, en algunos casos. A veces no es natural, sí, en algunos casos. O sea, como que a veces, y miren que se los digo yo, que, o sea, a veces queremos ser así como, hay una frase que ya tampoco ya no sabría usar porque da igual, pero bueno, X, más papista que el papa, ¿no? O sea, ya quiere ser así súper estricta y entonces, no, ultra correcta. Y la realidad es que, o sea, ojalá y todo fuera así tan delineado, tan limpio, tan higiénico como, sí pasa esto. O sea, la realidad es que no pasa así. O sea, y tenemos muchísimas palabras que se utilizan sin que, incluso, miren, ya no pensamos en la Real Academia Española. O sea, yo pienso en mis hijos. Tengo 2 hijos, uno está en segundo de primaria. Y para él, o sea, lo más natural es decir así como mis amigues, todes, ¿no? Porque él dice, claro, pues tengo amigos y amigas, ¿y por qué voy a decir amigos para decir a mis amigas también? Entonces, para él es muy natural decir amigas. Claro, ya no le hace sentido. Claro, maravilloso, pero su maestra, no. A mí con estas cosas no me vas a venir a hablar así. Entonces imagínate el shock de mi hijo así de, ¿cómo? O sea, ¿pero por qué no puedes decir amigues, mamá? Y yo, claro que puedes decir amigues, solo que en ese espacio no lo vas a hacer. Porque eso es lo que nos pasa también. O sea, tenemos que entender en dónde sí y en dónde no. Sí. Entonces, como le decía, a ver, tú sí, cuando estés con tus amigues, les vas a decir, ay, mis amigues, no sé qué, perfecto. Pero cuando estés en el salón... Con la generación de cemento. Gracias, sí. Pues ahí sí, puedes decir mis amigos y mis amigas. Y ya está, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no hay, por lo menos no hay un niño no binario, por lo menos ahí. Porque entonces, la maestra sufre muchísimo, no puede. La maestra, o sea, lo siento. Pero, o sea, sí creo que, o sea, es parte como también de entender esto, que la lengua y el lenguaje son muy maleables. O sea, no son esta cosa así
pensando en cemento, así el hormigón, que no se va a mover de ninguna manera, al contrario. Y nos toca, creo que como hablantes, pues estar muy atentos de qué es lo que está pasando, cómo cambia, en dónde sí lo voy a usar, en dónde no lo voy a usar. Hay lugares en los que a lo mejor decido, oye, pues aquí creo que va a ser una afrenta total empezar a usar la E, que yo la puedo usar sin ningún problema, pero aquí va a ser una afrenta total. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues puedo desdoblar. No me encanta, lo odio, ¿no? Con todo mi corazón. O puedo triplicar. A mí tampoco me gusta. Pero entonces, si no, también puedo recurrir a otra cosa que a mí me gusta llamar lenguaje igualitario. Y entonces no voy a hacer ninguna marca de género. O sea, sí voy a hacer un esfuerzo consciente por no hacer una marca de género, pero no voy a estar utilizando el masculino genérico, que me parece que ya es obsoleto en la vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uso el lenguaje igualitario, la gente, o sea, ni cuenta se da. Me encanta porque ni cuenta se da. No. Claro que si yo digo, ay, no, si los niños, las niñas y los niños, ay, sí, ay, no, ¿cómo es posible? Sí. En cambio, sí, igual las infancias o la niñez o no sé, hay muchas, o sea, como que la gente ni siquiera lo capta, ¿me explico? Entonces creo que ahí es, o sea, como que tú vas decidiendo qué es lo que vas a... O sea, como decides cómo vestirte para ir a algún lugar. O sea, ustedes lo hacen todos los días, ¿no? O sea, pues que hoy decido ponerme estos jeans porque estoy bien cómoda. O, no, hoy tengo que ir un poquito más arreglada. Entonces, o sea, no sé, esas cosas como que las hacemos... Sí. Ahí es donde creo que radica la naturalidad, ¿no? Porque luego tenemos estos mensajes de la RAE que a mí me matan de risa. Como de, es antinatural usar la E. Ay, señor. O sea, señor... Ay, sí, ¿quién escribió ese tweet? ¿Quién es el community manager de...? No, es que no es posible. O sea, sí saben qué es la vocal que más usamos en español, o sea, así de antinatural, pues como que siento que no. Entonces, o sea, sí hay unas cosas que dices, híjole, o sea, no, échale más ganitas, la verdad, no sé. O sea, si no es a huevo, no, sí, y es una hipocresía, o sea, a ver, ¿quién habla perfecto? Nadie. Es que esa es la respuesta, nadie. O sea, y ahorita quisiera hablar un poquito sobre la lengua culta, ¿no? O sea, ¿qué es la lengua culta? Lo que un grupo decidió que es culto, porque hay muchos regionalismos, hay lugares en donde hablan muy, muy diferente como hablamos aquí en la Ciudad de México, aquí en ciertos sectores que llegaron a ciertos niveles educacionales que los que no tuvieron acceso a la educación, y entonces así también tenemos muchos signos de clasismo dentro de nuestra sociedad a través del lenguaje. Fíjate, está cabrón. A ver, déjame rescatar una cosa de esta parte que decías, o sea, diferenciar entre la parte natural y la parte de la agenda, ¿no? Esto que decías, si no lo hablarías. Es, pues, quienes han tomado y han sido quienes son como los poseedores de la toma de decisiones. Pues siempre digo, voy a simplificar ahorita, pero pues ha sido siempre un pinche güey blanco cisgénero heterosexual el que nos ha dicho qué hacer y cómo hablar. Es el community manager de la RAE. El community manager. El community manager de la RAE es un señor así de 80 años. De esa. No, eso sí no, es más joven, que es tristísimo, porque dices, ¿cómo es posible? Pero el punto es que estos grupos de poder son los que nos han venido diciendo con agendas y intereses muy específicas y siempre explícitas, además, cómo comunicarnos y con qué objeto y qué reconocemos y qué no reconocemos a través del lenguaje, etcétera. Y está la otra parte, entonces, o sea, esta parte como de empezar a desarticular esto de que no, siempre evoluciona. No, siempre había una agenda detrás. Sí. Lo que pasa es que había una agenda que se alinea a tus intereses. Ahorita hay una agenda u otras agendas que no se alinean tanto a tus intereses. Por ejemplo, yo desde el día que te conocí esa vez, que hiciste además muy, como ahorita, muy pública la postura de me caga desdoblar y triplicar, ¿no? Y yo, por ejemplo, soy todo lo contrario. Porque yo, pero justo porque tengo una agenda, ¿no? Y eso, y sigo un poquito por lo que ibas diciendo. Es, yo tengo mi agenda de que sí quiero llegar a ser disruptivo. Sí. ¿No? O sea, quiero llegar y decirles, aquí estoy de manera deliberada reconociendo identidades que a ti te hacen ruido. Sí. Y entonces es la forma en la que, por eso mi saludo en cuanto arrancas Escándalo es así. Y poder decir bienvenidos y ya. O les doy la bienvenida. Ajá. Pero lo hago porque quiero asumir una postura justo, porque tengo una agenda. Pero me parece brutal. Y justo aquí yo damos talleres de lenguaje inclusivo a empresas, sobre todo. Tenemos un taller de 22 horas. O sea, hacemos una cosa. Muy bien. Y justo va por ahí. Es como primero concientizar mucho y después cómo te vamos dando herramientas. Porque no te estoy queriendo decir que uses el TODEX. Lo que quiero es que eches, y te robo la palabra, el concepto, pero es échale gimnasia cerebral. Exacto. Piénsale, porque palabras están ahí. Claro, y hay miles. Hay miles. Nada más úsalas. Sí. Y la gente ni cuenta se da. No. Y esa vez que estábamos en esta universidad, Paulina, por ahí de la mitad, no sé si cuando regresamos del desmadre, de repente dice, oigan, yo he hablado en lenguaje igualitario, y no se habían dado cuenta, ¿no? Y eso es también otra forma de decirles,
Sí, se exacto. puede, ¿no? Ajá. Y es que, ¿sabes qué? Yo la verdad con las agendas no estoy peleada porque creo que pasa. Y ahorita me hiciste pensar en una noticia que acabo de leer que me parece wow, así. La iglesia anglicana se está cuestionando por qué cuando se refieren a Dios utilizan siempre él. Sí. O sea, y como que dicen, oye, pero Dios no debería de tener género, ¿no? Entonces, ¿por qué siempre usamos el he, him, his, ¿no? Y además con mayúscula, ¿no? O sea, porque es Dios, ¿cómo no? Porque es un señor barbudo allá, blanco. cisgénero. Sí. Tuiteando a la RAE. Ay, Dios, y entonces justamente lo que empezaron a decir fue, oye, deberíamos utilizar más bien pronombres no binarios en este caso y vamos a decir they, them, theirs, ¿no? Y me pareció maravilloso, como que dije, o sea, ya que una iglesia haya dicho, porque esto es algo además tan claro, ¿no? O sea, yo a lo mejor cuando era súper católica, apostólica romana, miren, hasta se me trabó el jamás me cuestioné por qué siempre era él, Dios, ¿no? Creador del no sé qué, todo el credo ahí que iba en masculino, ¿no? Jamás me lo cuestioné. Y en cambio, ahora sí digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué vamos a utilizar el masculino, no? Y entonces, pues a lo mejor yo sí uso el no binario, ¿no? Ya no soy católica, apostólica romana, pero vivo mi espiritualidad de otras formas y no digo creador o creadora, digo creadore y ya está. Claro. O sea, para mí es muy, muy tranquilo. Y creo que es eso, las agendas han estado ahí. Tenemos posturas, sí, todas las personas las tenemos, ¿no? Y como dices tú, hay quienes quieren pues ser más, en este caso, más disruptivos y hay quienes no, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo prefiero usar la E. O sea, a mí me gusta más la E. Y entonces hay quien me dice, ay, pero ahora estás invisibilizando a las mujeres, ¿no? Otra, pues sí, a lo mejor sí, pero ¿qué hago? Que cuando hablo de mujeres siempre uso el femenino porque me interesa nombrar a las mujeres, ¿no? Pero me parece que la E es una solución maravillosa para tener un neutro, porque sí creo que tenemos que debemos de tener un neutro. Y eso es también una de las cosas que me gusta mucho, o sea, entender que el lenguaje, sobre todo en lo que se refiere al lenguaje inclusivo e incluyente, que cualquiera de las dos es válida, la que ustedes quieran usar, pues es sobre todo esto, que no hay como una sola cosa, pues no es una línea y aquí esto es lo único y como que ya no cambia, ¿no? O sea, tienes a personas que dicen, no, solo vamos a usar la E para las personas no binarias. Ah, no, pero yo también quiero usar la E como un neutro o como un genérico y entonces lo voy a utilizar así. Oye, no, pero es que, a ver, vamos a decir persona o persone. No sé, o sea, pues a mí me gusta más persone. Órale, vas, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Que sí tienes como estos cambios que miren, o sea, con todo con todo lo que me encanta el lenguaje incluyente, sí creo que a veces necesitamos consensos, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque si no tenemos esos consensos es bien difícil que se popularice, o sea, la gente no entiende. Y a mí, por ejemplo, me frustra mucho que cuando hablas de lenguaje incluyente la gente te dice, ay, entonces ahora vamos a hablar como en MS que Pérez. No, hermane, no va a ser así. O sea, sí tienen que entender como cuáles sí, cuáles no. Y qué, o sea, que es terrible y no es terrible porque a mí me gusta, es que tiene mucho que ver con la gramática, ¿no? Son muchas cosas que a lo mejor no dominamos, no sabemos que hay diferentes tipos de sustantivos, que a veces sí vas a cambiar el género, a veces no, cuando sí corresponde, cuando no, cuando, por ejemplo, pues no sé, porque a mí me parece que persona es bastante genérico, ¿no? Ajá. Sí, pero hay quienes dicen, no, yo quiero decir persona, ¿no? Ah, bueno, pues a ver, ¿qué es decir persona? Está bien, ¿quién soy yo para decirte que no? Entonces creo que es eso, y es un cambio que, miren, yo aquí puedo abrirles mi corazoncito, o sea, me costó mucho trabajo, porque yo venía de esta cuadradez, ¿no? O sea, yo cuando empecé a meterme en todo esto de la lengua, yo decía, como esta periodista va a llegar a decirte, tienes que escribir expresidente junto, ¿no? O sea, como, ¿por qué? Entonces, ¿qué hice? Pues sí, me aprendí toda la ortografía, la amo y la adoro, o sea, sí, yo duermo con mi ortografía, sí, la quiero muchísimo, y me la súper aprendí, pero ¿qué me pasó? O sea, que llegó un momento en el que dije, no, o sea, la lengua no es así, o sea, la lengua no está en este librito que yo amo y adoro, o sea, no está ahí. Y es muy difícil como entender que hay muchas cosas afuera y que se salen de ese librito, digamos, y que pues lo único que realmente como deberías de tomar ese librito más bien es como tu trampolín para poder brincar, o sea, como para tener la seguridad de, pues yo creo que en este caso debería de hacer esto, creo que es lo que podría hacer y ya, pero no estar como aferrada al librito, que creo que fue lo que me pasó durante mucho tiempo. Entonces, entender también eso, o sea, entiendo a la gente a la que le cuesta trabajo y entiendo a la gente a la que dice, no, o sea, es que yo no entiendo nada y es que me parece súper complicado, ¿no? O sea, porque creo que sí, no lo hemos facilitado. ¿Y cuál es el gran problema? Y que ahí es donde podría meter ya la seriedad con la RAE, es que al final sí la RAE, una de las cosas que tiene es que tiene una capacidad de educación, en este caso, impresionante. Y la verdad, o sea, nos burlamos ahorita del gestor de redes de la RAE, pero la realidad es que tiene una estrategia de redes
Bueno, o sea, que yo creo que no, sí, Obama sí la tiene. Pero, o sea, la verdad es que Pero sí sí. tiene una excelente estrategia de comunicación digital. Claro. Y tanto que se cargaron a la Fundeu para que no les hiciera email, ¿no? Pero, o sea, sí creo que lo han hecho muy bien. Y el problema es que para la RAE, que es, digamos, como para cualquier persona que hable español, la RAE es... Diferente. No el referente. Entonces, el problema es ese, que si la RAE, que es el referente, te dice todo el tiempo, no, es que es antinatural usar la E, no, es que no necesitas hacer ningún desdoblamiento, no, es que con el masculino basta y sobra, pues muchísima gente se queda con eso, o sea, ni siquiera se lo cuestiona. Claro. Claro. Porque tampoco lo tienen, o sea, no tienen la necesidad, no tienen el interés o no tienen el Porque gusto, se ¿no? nos educó en la obediencia. También, total, O sea, aquí absolutamente. tú sigues las reglas Sí, o sí, estás sí. mal, ¿no? Te Y sales por de la norma y rigidez estás humana, mal. Pues la sí. rigidez que nos cuesta trabajo cambiar. Sí. Entonces, yo creo que esto lo deberíamos de ver como un juego, más que como una serie de reglas que tenemos que obedecer a fuerzas. Sí, la gama Porque, de o sea, opciones que tienes, tengo todas estas herramientas para comunicarme. ¿Por qué mejor no utilizo a lo mejor las que me convengan más en ciertos espacios? Ahorita que estabas diciendo que damos talleres, pues en algunos espacios no podemos utilizar la E porque de repente la gente se sale. O sea, justamente Claro. porque estamos avanzados al tiempo Ajá, sí. de esas personas. Sí, sí. Y al contrario, utilizamos ellas y ellos, o Desdoblamiento. niños y niñas, el desdoblamiento, y entonces la gente se queda. Entonces es utilizar también tu inteligencia emocional para Claro. saber cuándo sí y cuándo ¿Qué es no. lo que dice Escoger tus Paulina? Es batallas. escoge tus Exacto, batallas. es eso. Cuando nos han contratado para Ajá. este taller, que son empresas muy grandotas, de verdad casi siempre nos hemos sentado o con el CEO, y lo Ajá. digo en masculino genérico, o Porque es real. porque es real, o, Porque básicamente. exacto, o con la directora de recursos humanos, pero el tema es que siempre indudablemente nos han dicho, por favor, el TODES No. ni lo metan. Pero ¿qué pasa después de que tenemos 8, 16 o 22 horas con las Claro. personas? 16 horas después. Tienes a Oye, el la CEO. No tengo ni para qué, pues sale Sí. con Claro, naturalita. claro. El CEO diciendo bienvenides, todes. Claro, Nos ¿verdad? ha pasado El y yo de que la CEO lágrima. El CEO que nos Claro, pidió que no hiciéramos claro. eso, dio la bienvenida en un de esos grandes eventos que tienen virtuales ahora con toda la empresa Ajá. de bienvenides todes. El CEO que me pidió que no se me fuera a ocurrir. Qué bien. Entonces, ahora, ¿por qué nació eso? Porque estas personas tuvieron la oportunidad de sentarse a reflexionar y cuestionar un montón de Claro, cosas. a mirar la postura, A ¿no? verla, de la dónde cual- viene, entender qué surge, y sobre todo hablo ahorita específicamente del lenguaje neutro, de necesidades muy específicas. Ujú. Y ahorita tú usaste esta palabra y para mí ahí es donde está la clave. Cuando tú no necesitas algo, es muy difícil que lo veas. Cuando has tenido el privilegio de ser nombrado, ojo, y aquí sí hablo con masculino genérico, de Bueno, ser ya está nombrado por el- nombrada. O sea, porque Ya claro, debería también ya está nombrada. nombrada. Nada más que hago una distinción en el sentido de Sí, que el sí, lenguaje sí. normalmente Históricamente ha nombrado a los Sí, hombres. ha nombrado sí, a los sí. hombres y cuando nombra a las mujeres que las nombra Ajá. normalmente también muchas veces lo hace de manera violenta. Totalmente. Entonces, Desde esta agenda misógina Ajá, que ha exacto. perpetuado Ay, no desequilibrios. existe. ¿Cómo te No, no, ¿cuál? por supuesto que no, claro, no hay Todo es agenda. naturalito. Exacto. Y entonces, claro, este privilegio, y hablo aquí, ahorita tú pones tu ejemplo, tú con el libro de ortografía, Ujú. yo con mi masculinidad Ujú. tóxica de toda la vida. Ujú. Es yo hasta que no me pusieron una historia enfrente, hasta que yo no tuve junto con Akiko ya la oportunidad de conversar con una persona no binaria que nos hizo dar, o sea, me di cuenta de la crisis identitaria que representaba el no poder nombrarse, Claro. dije, y yo peleándome por 2 mililitros de saliva, Claro, claro. Claro. Sí, es Porque que sí. escupes mucho. Escupe mucho el muchacho. No, es que yo creo que es eso. O sea, yo me acuerdo que creo que a mí, por ejemplo, en el momento, digamos, en el que se empezó a craquear el sistema, fue justo cuando yo trabajaba en The New York Times en español. Y yo era la encargada de el estilo de The New York Times en español. ¿Por qué? Pues porque súper ñoña, súper apegada a la norma, ¿no? Y obsesiva de, no, tiene que haber errores y no sé qué. Y justo en esa época, yo creo que tendría a lo mejor como 6 meses, más o menos, que el Times empezó a publicar artículos utilizando el they en inglés. Y entonces el problema era de cuando los traducíamos era ¿y qué hacemos? O sea, en español no tenemos un equivalente, o sea, no, porque además no va a decir él, tampoco voy a decir ella, porque explícitamente es justamente lo que me están diciendo, no puedes Claro. decir ni él ni ella. Entonces me acuerdo que en ese momento como que ahí fue cuando dije, oye, o sea, sí necesito una palabra nueva, o sea, y sí necesito una palabra que
que digamos que de alguna otra forma, o sea, sea fiel a la verdad, porque además ese es como uno de los principios rectores, bueno, no como, quítenle el como, es uno de los principios rectores del Times. Entonces yo no podía venir e inventarme, pues vamos a usar ella porque a mí me parece que ella tiene una apariencia mucho más femenina. O sea, como, ¿por qué iba a hacer eso? Entonces ahí fue cuando, o sea, digo, no había conocido a nadie, pero digamos que fue como una obligación o una necesidad, más que una obligación, fue una necesidad. Porque, o sea, no sé, hay gente que lo hace, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, ahorita que veo que escriben artículos sobre Sam Smith o escriben artículos, no sé, o sea, sobre personas no binarias como muy públicas, ¿no? Que además son conocidísimas, ¿no? No es como que digas, ay, quién sabe de dónde salió, ¿no? No sé, o sea. Sí. Y escriben en masculino, o sea, yo me quiero colgar del techo. O ponen ellos, ¿no? Así como haciendo la traducción literal de por favor, no hagan eso. O ponen ellos, ellas, ¿no? No hagan eso. Entonces ahí en ese caso, o sea, sí, me acuerdo que me puse a investigar, o sea, como que empecé a así como con la gente que conocía que decía, bueno, a lo mejor esta persona puede saber, ¿no? Porque yo, claro, yo me llevaba con puro viejito en la RAE, obviamente. O sea, yo era así como mis amigues acá de la... No, mis amigos de la RAE, mis amigos y una amiga, porque hay una amiga de la RAE. Y entonces justo fue ponerme a investigar y de ahí, o sea, como que el que más me nació, porque me dijeron muchos, ¿no? Y había como, dije, pues creo que el que nos va a funcionar mejor al Times en este caso es ella, y va a ser ella, y ya está. O sea, y sí, como que ahorita sí les puedo decir como que para mí fue bien emocionante decir, tengo la decisión de hacer esto y tengo la decisión de hacer esto en un medio que no es pues así como un medio patín, ¿no? O sea, sí era pues básicamente un medio muy importante, ¿no? Y creo que ahí fue cuando empecé a pensar como de, oye, o sea, y ahora yo lo pienso como uno de los mejores trabajos que tuve porque sí hizo que me cuestionara muchas cosas que yo había dado por sentada. Y desde las identidades de género hasta cómo funciona la lengua, hasta las variantes, hasta qué sí funciona, qué no funciona. O sea, como muchas cosas que yo ya daba por sentadas, en ese momento fue como cuando... Dije, no, pues no, hermana, tenemos que empezar otra vez. Y está bien. Pues o sea, sí. Creo que eso también está bien. O sea, como que no nos dé miedo. Como reaprender a usar el lenguaje, es eso, ¿no? Ajá, porque no, o sea, en realidad no sabemos, o sea, creemos que sabemos, pero en realidad no sabemos. O sea, yo cuando les digo, oye, hay 5 tipos de sustantivos, se me quedan viendo con cara de, ¿qué? O sea, ¿desde cuándo? ¿A qué se les ocurrió? ¿No? O sea, pues desde siempre, toda la vida. Entonces, como que sí, Así de ya no saben ni qué inventar. Exacto. Y tú de, ay, esto sí, no, luego ya sé, culpa de las feministas. Sí. Los de la RAE que nos quieren imponer, pero así a los 2 segundos, pero es que la RAE no ha dicho que sí. Entonces, o sea, es como de, o sea, sí tenemos una relación muy tóxica con la RAE, ¿verdad? Necesitamos cambiar esta relación, pero sí. Oye, ¿y cómo hackeas a esa bandita que como tú en ese tiempo, como que tal vez se resistía un poquito, como desde tu proceso o desde lo que te ha funcionado, porque es muy típico que te con tienes el que lenguaje igualitario? Sí. Justamente, o sea, yo creo que esa fue como mi solución, o sea, como... Recuerdo que igual teníamos un boletín y en el boletín me acuerdo que una de las redactoras escribió los y las adolescentes. Uy, no sé. O sea, pero todos porque además nos leían muchos señoros viejitos, entonces pues era muy terrible. Y cuando, ya empezaron con sus cursilerías y no sé qué, y para qué, la. Y en ese entonces me pidieron, una divina señora Gabriela Cano me dice, oye, ¿por qué no te vienes a dar un curso de lenguaje incluyente al Colmex? Y yo, ¿yo? O sea, ¿cómo, hermana? No, para nada. Entonces dije, bueno, órale, va. Entonces me acuerdo que el primero así sufrí, fue así como uno de los peores cursos o sea, yo amo dar cursos, también soy bien feliz dando cursos. Y ese día, o sea, yo decía, por favor, ya quiero que se acabe. O sea, y además duraba toda una semana. Y yo decía, ya no quiero venir, ¿no? Y así, ya sabes, como que me decían, es que tú no eres suficientemente feminista. El típico argumento. El feministómetro, claro. Sí, exacto, claro. no tenía en ese entonces mi feministómetro. Mira, ni lo puedo decir, mi feministómetro conmigo. No, fue horrible, así, horrible. Y peor que al año me dice, oye, ¿vuelves a venir a dar el curso? Y yo, no fregues, ¿no? Entonces como que dije, no, ya, a ver, tengo que repensar esto, ¿cómo lo voy a hacer? Y entonces dije, pues mira, voy a poner a la gente a practicar, básicamente, ¿no? Sí. Y lo que voy a hacer, porque además había, o sea, sí tenía gente, o sea, había mujeres muy, muy feministas, pero había otros que, pues la verdad, no, nada que ver, nada. Y esos otros que nada que ver, como que estaban muy de, no, yo no quiero cambiar y esto no me gusta, no es que. Entonces como que sí fue como ver cómo lo haría, de modo que a mí me pareciera que es factible que lo haga, ¿no? Y que a lo mejor no me suene raro, ni me suene
como muy ensayado, que no me suene natural, ¿no? Nos encanta la naturaleza, somos muy bucólicos en este caso. Pero bueno, y entonces ahí fue cuando dije, pues lenguaje igualitario, vamos, o sea, de verdad tenemos una variedad de vocabulario, o sea, hay tantas alternativas y siempre nos vamos con lo mismo, o sea, pensamos que todo se tiene que escribir exactamente igual, ¿no? Y tengo que decir bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos, ¿no? Sí, esta o marca de bienvenidos, género nada que más, dices, ¿no? Ajá. Entonces, como que ahí sí hice mucha gimnasia cerebral en este caso y mental y de todo, gimnasia, así como decir, a ver, ¿cómo puedo cambiar a lo que yo ya estoy acostumbrada y que puedo, o sea, y que pueda darle una vuelta de modo que no tenga que ser ninguna marca de género? O sea, como que ese fue mi objetivo en ese momento. Sí. Y entonces esos artículos del Times que eran larguísimos, o sea, que eran como 2,000 palabras, así como el más cortito eran como 2,000 palabras, pues los empezamos a redactar así, o sea, sin una marca de género. Y fue un súper ejercicio, porque entonces o sea, ya como que lo que empecé a hacer fue, a ver, pues voy a empezar con mis conversaciones de WhatsApp, ¿no? Con mis tweets, así, sin marcar género, ¿no? Con estos textos cortitos, no sé qué, y entonces ya decía, mira, tengo esta alternativa, mira, puedo usar esta otra cosa, perfecto. Y ya luego, o sea, como que se escaló, digamos, a los artículos y después se escaló al habla, que eso yo creo que es como ya el wow. O sea, cuando ya puedes hacerlo de manera que cuando estás hablando digas, sí, no tengo que decir todos, ¿no? O sea, igual puedes decir todas las personas y ya está, y se entiende perfecto y no estoy recurriendo al masculino genérico que me cae no muy estás mal. lastimando a nadie. Exacto, no estoy ofendiendo a nadie ni excluyendo a nadie, ¿no? O sea, no, pues, y la verdad, y estoy nombrando, o sea, y creo que, y eso era lo que yo decía, a ver, a mí lo que me interesa es que cuando alguien lea un artículo de Modern Love, ¿no? Que eran súper leídos en ese entonces. O sea, había veces en las que sí teníamos que marcar el género, obvio, ¿no? Ahí sí, porque no sé, por ejemplo, me acuerdo que había una historia de una chava que tenía un novio y de repente se daba cuenta de que le gustaba una chava, ¿no? Entonces ahí en ese caso sí tienes que marcar género, o sea, evidentemente sí. Pero no sé, en los de salud, que luego era algo como, no sé, ¿por qué dormir te va a hacer más inteligente? O yo qué sé, lo que tú quieras. O sea, yo decía, quiero que cualquier persona, sin importar cuál sea su identidad, su expresión, su orientación, o sea, no me importa que cualquier persona cuando lea esto diga, yo puedo ser esa persona, ¿no? Sí. O sea, porque es muy difícil, o sea, y no nos damos cuenta ni siquiera de eso. O sea, ¿cuántas veces? O sea, en este caso yo los textos porque tengo como esta fijación, pero, o sea, en tantas cosas nos excluyen porque todo está pensado a partir del hombre, ¿no? Entonces, pues digamos que ese fue como el ejercicio y de ahí dije, bueno, ahora esto lo tengo que escalar, ¿no? Y fue como empecé, o sea, así como de, a ver, o sea, no quieres entrarle al lenguaje incluyente, está bien, o sea, pero tienes esta otra alternativa. O sea, a lo mejor no vas a usar la porque no te gusta, porque no te nace, porque lo que sea, pero ya luego he cambiado un poco porque ya luego les digo, ok, no vas a usar la a menos que estés enfrente de una persona no binaria. Exacto. O sea, si te pide esa persona que le llames, o sea, que te dice que es una persona no binaria, que se identifica con que utiliza el pronombre ella, evidentemente lo tienes que usar. Digo, porque, o sea, es tan falta de respeto como que tú me digas, yo me llamo Alan y yo te veo cara de Juan y te voy a decir Juan, porque, ¿qué crees? Que te veo cara de Juan, discúlpame, ¿no? O sea, pues, ¿cómo? No, exacto. Pero en todo lo demás, pues tú puedes seguir, o sea, hablando como quieras, incluso puedes ir cambiando. Y creo que cuando entienden eso, o sea, y me parece que es un poco lo que les pasa a ustedes. O sea, yo creo que es ese proceso de irlo pensando, porque no lo pensamos. O sea, también esa es otra cosa. Es bien visceral, o sea, las palabras son bien viscerales, ¿no? O sea, yo lo pienso simplemente con cuando le quitaron el acento a Solo, ¿no? O sea, que la gente... Sí, ardieron, ¿no? Ardieron las puertas final, de la radio. La vea obscuro. Ajá, exacto, obscuro u oscuro. O sea, ¿lo quieres poner? ¿No lo quieres poner? O sea, se vale, ponlo, o sea, no pasa nada, ¿no? O sea, no, le quieres poner acento, está bien, ponle acento, o sea, no pasa más. Entonces, creo que es una o sea, como esas cosas que son bien irracionales y no las pensamos y creemos que no hay necesidad, y yo creo que cuando te das cuenta de que sí hay necesidad y que de verdad hay personas que no habían sido nombradas porque no teníamos o sea, a mí eso me parece así como wow, sí, claro. No teníamos una palabra, ¿no? Para nombrarla, y que ahora hay un chorro de palabras, ¿no? O sea, y que la gente pues no las quiere conocer porque, no, esta gente con su agenda y qué ridículos, ¿no? O sea, no puede ser posible. Pues al contrario, o sea, yo creo que ahí sí nos hace falta pues escuchar un poco y hablar, ¿no? Y por eso siempre digo, o sea, hay que hablar de esto. No lo escondamos, no sigámoslo haciendo de nicho, ¿no? O sea, que al final ese es como uno de mis objetivos. O sea, yo puedo hackear un poco al sistema. Porque como estuve dentro del sistema. Exactamente. Pues luego llego y les empiezo a hablar. Me rehabilité. Sí, pues eres una interlocutora válida. Pues mira, no sé si válida, pero al final durante mucho tiempo hablé ese lenguaje. ¿Me explico? O sea, estuve dentro de ese sistema.
Y para muchas personas de verdad es muy sorprendente cuando yo llego y les digo, oye, por supuesto, yo súper a favor de la E, obvio, ¿no? Y es así, ¿qué? ¿No? ¿Cómo Córtalas. tú? ¿No? Ajá. Pero el inglés, y yo, exacto. O sea, a mí eso es como una de las cosas que me da una risa porque la gente dice, es que es súper difícil y no lo entiendo y yo lo estoy leyendo y yo así, o sea, pero ¿y de qué me hablas cuando escribes en español y en inglés? O sea, eso no es sencillo. O sea, la gente que no habla inglés no entiende lo que estás diciendo. En cambio, aquí estás hablando español, ¿eh? O sea, además estás usando una letra que es la que más se usa. O sea, ni siquiera es como una cosa extraña, ¿no? Claro. Entonces, o sea, sí, evidentemente el caso de que es una cuestión de género y es una cuestión de poder y es una cuestión de ideología, pues obviamente levanta mucha ámpula, obvio. Pero pues así es. Está cañón. Y ni modo. Y ni modo. Y soporte. Está cañón. Ajá, exacto. Y soporte. Ahorita voy a decir una barbaridad y luego te voy a hacer una pregunta. A ver. Pero es que me acordé ahorita de un chiste de Mir Ramírez. Mir Ramírez, te mandamos un beso. Un beso. En el que justo, no sé si lo ubiques, pero ella vive con una persona no binaria, su pareja, y entonces cuenta un poco su proceso de cómo, porque además transicionó su proceso fue durante ya estando Ya en no pareja. relación. Y entonces fue complejo, pues, de llamarte ella, ya Ajá. de pronto decir ella, y entonces, pues, era un tema, ¿no? Ajá. Entonces, pero entonces, tiene stand-ups en los que ella, Mir, hace este juego en el que dice, a ver, no me vengas a decir que se te complica mucho usar la E. Tienes casa chica, casa grande, 2 novias, 3... Y la sacas adelante, Ah, ¿no? exactamente. No, la E Sabes no que espera. contacto en el Sí. celular es quien es Exacto. quién. Es verdad. O sea, hay cosas 1000 veces más complicadas que eso. Sí. Pero bueno, esa era mi barbaridad. Pero déjame hacerte una pregunta porque me interesa mucho y porque creo que ahorita lo estoy cachando de manera, o creo que lo estoy cachando. Es la razón por la que tú haces esta distinción entre lenguaje igualitario y lenguaje inclusivo es justo porque cuando hablas de lenguaje igualitario, hablas del lenguaje que no tiene marca de género. ¿Es eso? O sea, ¿cómo entiendes? ajá. Platícanos por qué la propuesta del lenguaje igualitario. Justo, o sea, porque al final creo que, o sea, el igualitario, o por lo menos lo que intento hacer con igualitario es que no usemos el masculino genérico. Olvídense del masculino genérico, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hagamos? Que cualquier persona, de verdad, cualquiera, se vea reflejada, interpretada, vista, expresada en lo que sea que estamos haciendo, ¿no? O sea, ya sea un texto, pero también puede ser hablado, o sea, cuando estamos hablando. Y esto, que no haya ninguna marca de género, es realmente eso. Eso es el igualitario. Y para mí, o sea, pero y es que, claro, esto es para mí, porque hay gente que también te dice, no, pero por ejemplo, en el incluyente, o sea, ya estás en distinción, ¿no? Así como, no, pues incluyente puede ser todo lo que utilizas, o sea, cuando utilizas la E. Y el inclusivo, cuando incluyes a las mujeres, ¿no? Y, o sea, como que, ¿por qué es eso? Porque hay también como cada vez... O sea, creo que cada vez más personas, que eso es maravilloso, que estamos interesadas en que pues, la gente de alguna u otra forma reflexione en la forma en la que se expresa. Entonces tratamos de encontrar como estas, pues a lo mejor como paraguas o no sé cómo le queramos decir. O sea, categorías, exactamente. Como para hacerlo un poquito más accesible, ¿no? Pero bueno, para mí es eso. O sea, el igualitario, digamos que es no hacer una marca de género. Básicamente es evitar el masculino genérico, y el incluyente, que es el que yo uso, incluyente, pero pueden usar inclusivo también, es utilizar la E, por ejemplo. Y además esto es solo la cuestión de género, porque además también hay como tantas variantes de las que tenemos ahí, que estar pensando. Va por ahí. ¿No? O sea, desde... No sé. No capacitista, no racista, no clasista, ¿no? O sea que, a ver, que yo creo que no hay nadie que pueda liberarse, ¿no? Y decir, no, tú eres pulcra, ¿no? Sí. Y no tienes no la has regado en ningún momento. Sí, la inmaculada comunicación. Exacto, no hay nadie. Y yo creo que eso también es una cosa que también nos debería de dar paz, ¿no? O sea, conozco a muchas personas que dicen, es que yo no sé cómo voy a hablar. Por ejemplo, con la E, ¿no? O sea, me voy a equivocar. ¿Y cómo me voy a equivocar? O sea, y les da pánico y entonces prefieren callarse. O prefieren decir, no, esto me choca, no, es súper difícil, no quiero, ¿no? O sea, porque les da, o sea, sí les da mucho miedo equivocarse. Yo creo que esa es una cosa que tendríamos que también superar, ¿no? O sea, y ahí eso me lo dijo una amiga justo que yo le decía, es que, perdón, o sea, porque igual me tocó como que hiciera como su transición cuando le conocí. Entonces, al principio me equivocaba muchísimo, ¿no? Y entonces yo usaba mucho el femenino y yo, perdón, ¿no? Entonces volteó y me dijo, o sea, relájate, buena onda. Yo tampoco nací, sabiendo esto, ¿eh? O sea, claro. Yo también estoy aprendiendo. Entonces creo que ese es también como una... O sea, hacer las paces. Sí, exacto. O sea, como decir, a ver, ¿te vas a equivocar? Sí, te vas a equivocar, pero no pasa nada. O sea, de verdad, no va a estar Paulina Chavira diciendo te equivocas. ¿No? Así no se escribe. Así no se escribe. Así no se Nadie. dice. O sea, al final yo creo que... Y eso es una de las cosas que por lo menos, pues...
o sea, no sé, con las personas con las que he hablado de diferentes expresiones y identidades, o sea, lo que me han dicho es eso, o sea, cuando tú notas que alguien quiere hacer el esfuerzo, eso ya, o sea, es como el cambio total. Claro. Si se equivocan, si no, de repente utilizaron el pronombre que no era, lo que sea, ok, o sea, no pasa nada, pero la realidad es que creo que ya cuando haces el esfuerzo es cuando ya se hace pues muchísima diferencia, ¿no? Y sí es importante reconocer eso que dices, la intención, porque Sí. mucha gente sí lo utiliza para dañar, para lastimar, para no reconocer la identidad. O sea, yo veo los tweets que le ponen nuestras hermanas trans y es como, oye, qué onda, ¿no? Sí. Y es eso. Oye, y te tengo que aprovechar. A ver, Necesito aprovecha. necesito que saques tu libro de ortografía y gramática porque... Ay, no venía preparada, pero Traigo mi borrador de tesis y tras, ¿no? es que acabas de tocar un tema que ni modo, tengo que... Está bien, y además suena contradictorio a lo que estamos proponiendo ahorita, pero ni modo, aquí y vas a entender por qué va esto. Pero sí a ver, bueno, paréntesis rápido. Comparto la parte, ya cacho muy bien la parte del lenguaje igualitario. La razón por la que aquí con yo hablamos de lenguaje incluyente o inclusivo, y que por ahí va mi pregunta, es justamente porque hemos tratado de hablar de esta parte. No solo es eliminar del masculino genérico, sino tratar de abrazar a todas las poblaciones de una manera más empática, humana, inclusiva, ¿no? Y entonces hablar de una manera menos sexista, clasista, capacitista, va por ahí. Pensar, como que cualquier persona puede ser receptora de ese mensaje. Por supuesto. ¿no? Justo, ¿no? Ajá. Y que no solo, y justo la plática que tuvimos con no sé cuándo vaya a salir este episodio, pero si estás viajando en el tiempo, Excandaliver, perdóname, pero cuando escuches a Marbella, viejo, que va a salir o salió. Exacto, Que en va a algún salir momento. o salió. de pronto nos hicieron ver Marbella, las chavas de Afrochingonas, que luego cometemos el error de poner el filtro del género como el más importante. Claro, ¿no? y eso es... Y hay otros, ¿no? Sí, y entonces sí, justo por ahí va. Pero bueno, mi pregunta para el libro de gramática. Hemos discutido, platicado, debatido aquí Kiko y yo y con otros grupos sobre justamente y ya sé que ni modo, estoy cayendo en mi propia trampa, pero ¿por qué? ¿Cómo llamarle desde el punto de vista gramatical? Ajá. Si es incluyente o inclusivo y por qué, o por qué tendría que ser. ¿Hay alguna, o sea, qué explicación podrías dar? O sea, ¿por qué te casas tú con incluyente? A ver, porque en realidad inclusivo es la traducción literal de inclusive. Ok. Inclusive, ¿no? Ya no sé, yo ya se me olvidó mi inglés. No te preocupes, aquí Mis maestros hablamos estarían español. bien Este es un poco programa en orgullosos de español. Mi papá, tantos años de haber pagado una colegiatura y mi mamá de haber pagado una colegiatura para que la niña estudiara en escuela bilingüe, como no, pues ya se me olvidó. Pero entonces es la traducción literal. Ok. Y no me gusta porque está en masculino. Ah. Entonces, Me gusta. Fuerte el aplauso, además. Sí, pues entonces sí. por eso la tacha. opto por el incluyente. Pero Ok. está bien, o sea, si la gente quiere decir inclusivo, es perfecto. No, O sea, está bien. Creo que por la postura del lenguaje al final es habla como se te chingón, Sí, ¿no? exactamente, exacto. Y yo creo, pero qué bueno que le dices, Ángel, porque también esa es una de las cosas que como que también me toca, que es una de las preocupaciones, ¿no? Es que tú me estás obligando a hablar así. No, o sea, no te estoy obligando. O sea, solamente es esto, o sea, quiero presentarte esta información, ¿no? Y qué es lo que sí me ha pasado, que de verdad, o sea, hay gente que de entrada me dice, no, me choca, no quiero, ¿no? Y hasta como que se cierran y no. Pero ya que empiezan a oír así como argumentos y de mira, no, y si tú te paras con una persona no binaria, ¿qué harías? No sé qué. O sea, yo esto del nombre es que se me hace tan básico, pero se me hace tan fácil de identificar. Claro. Ajá. Porque bueno, seguramente les ha pasado, a mí me choca que me digan Paula, todo el tiempo me dicen Paula, todo el tiempo, soy Paulina. Claro. Y entonces, Ana Paula, ¿no? Y yo, soy Ana Paula, ¿no? Con este nombre súper telenovelesco, espantoso, pero Paulina, ¿verdad? Entonces cada vez que te cambian el nombre es horrible. O sea, Sí. y es lo que digo, a ver, ¿y mi nombre? O sea, que yo vivo en todos los privilegios, o sea, o en muchísimos privilegios. Imagínate lo que sería que me dijeran, ay, no. O sea, lo que tú te estás haciendo. Lo que tú dices que eres, Tú eres evidentemente Juan. no es. Eres Juan. O sea, Tienes cara de Ramiro, No, ¿no? exacto. Entonces creo que cuando ya haces como pues como ese clic, ahí es cuando la gente empieza a decir, ah, mira, podría ser, ¿no? Y a lo mejor no lo voy a usar siempre. Y está bien, o sea, yo creo que mientras más conscientes y más... y veamos a la lengua con más, pues no sé, como de una manera más crítica,
me parece que es cuando mejor manejo tenemos de la lengua. O sea, no tiene nada que ver con que escribas súper bien y no tengas errores ortográficos y, ay, sí, tu redacción es perfecta. O sea, no, creo que es cuando realmente manejas, o sea, el poder decir, en este lugar puedo hablar así, en este otro lugar voy a hablar así, en este otro lugar sé que esto va a causar demasiado conflicto y a lo mejor mi mensaje no va a llegar simplemente porque voy a utilizar esta palabra. O sea, y ni siquiera no tiene que ver con la E. O sea, a lo mejor voy a usar una palabra, la que sea, que va a crear una resistencia entre mi audiencia y entonces mi mensaje no va a llegar. Entonces es tener esta sensibilidad como para decir, a ver, ¿qué es lo que voy a utilizar? ¿Cómo lo voy a utilizar? ¿Cuáles son las palabras? Y entender esto, que tenemos de verdad tantas opciones, ¿no? Que casarnos con una sola y decir, esto es lo único que existe, pues no, ya no Sí. aplica. No, y es que creo que ahorita pensándolo como si fuera lo que decías hace ratito, como tu ropita, ¿no? O sea, de verdad que el uso del lenguaje es un proceso identitario. Sí. O sea, es como cómo me quiero parar de frente a este grupo, qué mensaje quiero posicionar, qué postura quiero compartir. Entonces, como que, no sé, yo he visto personas que de pronto están de acuerdo, pero están dudosas de posicionarse públicamente, ¿no? Entonces, a lo mejor escogen como contextos más chiquitos. Sí, también pero tiene costos. claro. Entonces, como que, no sé, acercándonos hacia el cierre de este bonito capítulo, yo diría como, sí, empecemos a cuestionarnos esto, ¿no? De qué espacios voy a ir a ocupar, ¿no? Y así sea una reunioncilla social casual en la que vas a poder estar hablando del chismecito. Tal vez lo que decías, una palabra, un todes, ay, les doy la bienvenida, ya está diciendo algo. No tienes que llegar a decir, venga, compañeros, hoy vamos a hablar, compañeras y compañeros, del lenguaje. Es tu posicionamiento mismo el que va a comunicar. O lo puedes hacer, ¿no? También, ¿no? Y yo creo que es eso. O sea, al final lo que ustedes quieran hacer, pero es eso, que ustedes lo decidan. O sea, que no venga alguien y les diga, no, esto es lo que tienes que decir, porque la verdad es que así no funciona. Claro, o sea, y así ha funcionado durante mucho tiempo, porque hemos permitido que funcione. O sea, a mí me da, o sea, de verdad digo que tenemos una relación de amor-odio con la RAE, porque, o sea, sí, o sea, nos quejamos, ¿no? De, ay, no, ya nos cambiaron esto, no sé qué. Pero de verdad, cuando tienes una duda, no, es que la RAE dice, ¿no? Entonces, a ver, o sea, o sí o no, ¿no? ¿Qué onda? ¿Sí la vamos a querer o no la vamos a querer? ¿Por qué? Porque les digo, es como la referencia que tenemos. Bueno, busquemos más referencias, o sea, busquemos también, pues, escuchar a otras personas, ¿no? Y yo creo que ese es el momento maravilloso en el que vivimos, que no nada más todo es la RAE, ¿no? O sea, y no nada más todo es, no sé, el Colmex o la Academia Mexicana de la Lengua o la tía Concepción Compañi, ¿no? O sea, hay mucha gente hablando de esto. Esa pobrecita. Mi tía Concepción, mi tía Conchi, la tía Conchilla. La tía Conchi que cree que las feministas somos las culpables de absolutamente todo. No, o sea, yo creo que es eso, o sea, y a lo mejor hay gente, o sea, y a ver, yo aquí les confieso, o sea, a mí se me hace que Concepción tiene una carrera como lingüista maravillosa, pero me parece que en este caso, pues, tenemos un video de ella en nuestro taller. Lo tenemos, ¿verdad? Muy bien, me parece muy bien, muy bien. Tiene lo suyo la señora, pero no, ciertamente está peleando. No, está peleando. Está ganando una batalla muy dura, pero ella, y qué bueno que lo traes a la colación, porque ella dice una cosa muy bonita, y justo es el video que usamos. Ella habla del lenguaje como habla del ser humano como seres personas que tenemos la capacidad de crear, ¿no? Ajá. Somos seres de sintaxis libre. Seres de sintaxis libre. Qué bonito, así nos llaman. me encanta. Nos dice, somos seres que podemos crear, solo que esa creatividad, esa libertad de creatividad está limitada por un corsé, así lo dice, porque, pues claro, si yo quiero que tú entiendas cuando nombre esto, pues nos tenemos que poner de acuerdo. Sí. Esa es la limitante que tenemos. Por eso de pronto me resulta un poco contradictorio escuchar luego las otras cosas, pues si ya nos pusimos de acuerdo, pues regístrame y se acabó. Es eso, justamente, o sea, yo creo que es precisamente eso, o sea, si algo quiero, o por lo menos así como yo les diría, esto es mi sueño, o sea, es justamente llegar a ese consenso, que además con toda la premeditación y advertencia y conciencia de que ese consenso va a cambiar. ¿No? Sí, que o sea, en 5 años se les acabó, se acomoden, Espérense. 105 años, bebé, porque Generación Z, ya ven cómo hablan en TikTok. Espérense. Exacto. Entonces, o sea, tenemos ya un consenso y creo que sí, lo necesitamos. Por eso les digo, yo sí amo la ortografía porque me parece que nos da ciertos límites, ¿no? Claro, de acción. Claro. Que después tú digas, oye, la neta a mí me vale gorro, yo voy a seguir acentuando solo, me vale.
voy a ponerle acento a bio, aunque sea de 1959, no importa, le voy a seguir poniendo acento a bio. O sea, al final, o sea, sí creo que tú tengas como esta capacidad de decir, ay, no, pues mira, yo creo que le voy a poner acento porque me parece que no es una palabra monosílaba, o sea, lo que sea, pero que tengas la conciencia, me explico, no, que no sea porque te lo aprendiste de memoria y porque te dijeron, las palabras agudas son las que terminan en NS vocal y se deben de acentuar si terminan en NS vocal, ¿no? O más bien que tienen, ya ven, ya lo dije todo mal. Las palabras agudas son las que bueno, es para que ustedes también investiguen. O sea, no les vamos a dar toda la voz. Todo lo que escuchan. Cuestionen. Y yo aquí apuntando NS o vocal. O sea, sí son, llevan acentos y terminan en NS vocal, pero si tienen la carga tónica en la última sílaba. Entonces, o sea, sí creo que nos ayudan a eso, pero, o sea, todo cambia. O sea, incluso la ortografía cambia, ¿no? O sea, que parecería que nunca cambia, pues también cambia. Y así como, pues de repente nos salen con que, oye, solo no debe de llevar acento porque no es necesario. Pues así, oye, ¿qué crees? Que ahora necesitamos un nuevo pronombre porque, pues, necesitamos hablar de las personas que no solo o no se identifican con el masculino o el femenino, ¿no? Y de las que no hemos hablado nunca, que no hemos nombrado, Además, y hayan estado ¿no? siempre. Exacto. Entonces sí creo que es eso, es entender que todo cambia, que tenemos como estas, o sea, buscamos de alguna otra forma tener como cierta contención. A lo mejor yo no me iría al corsé, yo me iría, no sé, como un fondito, si quieres, que es más sueltito, viejito, pero sueltito. Y creo que ya después tú vas a decir, bueno, pues sí me gusta más esto, no me gusta más o sea, no sé, lo que tú creas y lo que sientas que va a funcionar mejor para que tu mensaje llegue, porque al final es eso, o sea, la comunicación es eso, o sea, ese es el principio básico. ¿Cómo vas a hacer que tu mensaje le llegue a la persona que quieres que le llegue? Sí. Entonces, pues ya, escoges ya luego la forma. Tras. Qué privilegio tener esta conversación contigo, Paulina, de verdad. No, hombre, sí, yo soy la privilegiada totalmente. No. Ha sido un gusto estar con ustedes. Ha estado padrísimo. Echémoslo rapidísimo. No sé si has alguna otra conclusión que quieras decir o algún call to action y cerramos de este lado. Pues mira, una de las cosas que yo siempre como que recomiendo es que preguntemos el pronombre que usan las personas, ¿no? O sea, no asumamos que utilizan el pronombre que creemos que usan, ¿no? Y que, o sea, que lo hagamos de una manera como muy, o sea, que lo veamos tan natural como esto que les decía, yo me llamo Ana Paulina, pero prefiero que me digan Paulina, ¿no? Y entonces como tan natural de, ay, ¿qué te gusta? Ah, no, Paulina. Ah, no, pues Paulina. Ay, ¿qué usas? Él o ella o ella. Ah, no, pues ella, ya está, ¿no? No pasa más. Claro. ¿Por qué? Porque también así empezamos a respetar también la forma en la que las personas quieren ser nombradas, que creo que ese es como el principio básico, ¿no? Respetar al otro, a la otra y al leotre. Entonces, pues creo que es eso, ¿no? Ya a partir de ahí va a haber otras cosas, igual se van a cuestionar así, ok, ya me dijo que usa ella, ¿y ahora qué hago? No. Bueno, está bien, o sea, ahí ya te va a poner a investigar en otras cosas y está bien, o sea, veamos a la lengua como eso que es, como así, como algo vivo, dinámico, que va cambiando, pero que también nos da muchísimo, ¿no? O sea, creo que a veces lo vemos con miedo y al contrario, o sea, la lengua es así como lo más maravilloso que tenemos, o sea, es nuestra mejor relación con el mundo, así que pues eso, tengamos una relación sana con el mundo. Y ya, fuerte el aplauso, claro que sí. Listo, ya. Híjole, ¿puedo ir yo? Sí, bueno, claro. Con permiso. No, yo estaba pensando un poquito como en esto que les decía. Creo que es un posicionamiento identitario que no podemos dejar pasar. Y me estaba acordando de aquel tiempo. Ay, chale, voy a revelar mi edad. Pero ustedes se acuerdan de la che, ¿no? Cuando en el alfabeto decíamos ABC, che, claro. ¿no? Y teníamos la doble L que llamábamos la elle. Por cierto. Gracias. Ya existía. El concepto ya existía. Exacto, la borraron. Así que a mí no me engañas, Mowgli. Eso ya existía. No, pues eso. Si superamos si soltamos la che, si soltamos la elle malamente, como empecemos a soltar justo este arraigo a esta obediencia, que creo que es lo que más está estorbando de pronto a algunas personas, ¿no? Esta tendencia a no quiero verme pendejo, pendeja, pendeje, y entonces yo voy a decir que la RAE dice que creo que podemos empezar a escoger estas batallas, ¿no? Y ese sería como un poco mi call to action. Yo te invito a que, pues espero hayas tomado varios apunte, porque tienes varios argumentos para ahorita empezar a conversar más de esto, ¿no? En tus espacios chiquititos, medianos, grandes, empieza a meter ruido. Creo que de eso va, pues mi llamado a la acción, y sobre todo creo, porque esto resuena, o sea, esto no es nada más de vamos a jugar, que sí, es un juego desde lo lúdico de la relación con el lenguaje, pero no es un juego el impacto que tiene en sociedad. Entonces, tomémoslo como lo suficientemente con calma, pero también lo suficientemente en serio. Ese sería mi reflexión final, compañeros. Muy linda. Yeah. Pues yo nada más quisiera que piensen
¿cómo hablan ustedes? O sea, y que más bien no se den golpes de pecho y no se pongan a criticar cómo hablan las otras personas. O sea, en realidad esto tendría que ser un ejercicio de cada una de las personas introspectivo para decir qué posturas políticas, si estoy teniendo un lenguaje amable, si estoy siendo buena onda hacia el universo, con las palabras que utilizo. Entonces sí podemos tener posturas políticas y está padre tener posturas políticas con el lenguaje. El punto es que lo que reconozcamos, y me parece bastante básico que la gente diga, no, es que el lenguaje es así, y es como un argumento súper fácil de romper. No tiene como espíritu, no tiene esencia. Si de repente te das cuenta que las palabras que utilizas son clasistas, son capacitistas, y niegan otras identidades, pues entonces a lo mejor te puedes dar cuenta que tenías una identidad política súper sesgada, ¿no? Súper moldeada por alguien más y que no te habías dado cuenta. Entonces, pues nada más fíjense en ustedes, cambien la forma en la que platican, hagamos una conversación mucho más amable y pues ese es mi call to action. A ver, yo lo más rápido posible. El lenguaje es un instrumento poderosísimo, gente. Y vivo. Vivo. Pero tan poderoso que lo usamos para todo. Y el tema es que aquí, después de esta charla que tuviste con Paulina, que pudimos tener con Paulina, lo único que no puede pasar es que te quedes indiferente. Y déjame decirte por qué. Porque es tan poderoso el lenguaje que tiene la capacidad de perpetuar violencias. O, si decides desde ya, empezar a cambiarlas y detenerlas y quizás un día erradicarlas. Entonces no te puede ser indiferente este tema. Entonces asume una postura. Ahora, hoy Paulina te dio herramientas como el lenguaje igualitario para que no te metas con el pedo del todes y no pasa nada. Nada más evita un poco el masculino genérico. Busca la forma de llevarte mejor con las demás personas a través del lenguaje. Detén los chistes misóginos, detén los chistes clasistas, capacitistas, racistas. Hazlo, pero asume, por el amor de Darwin, una postura. Ahora, mi call to action, muy puntual, si es que, si nada de esto te convenció, si vas a ser indiferente, por lo menos no estorbes. Porque la verdad es que así como nosotros de este lado estamos tratando de poner un instrumento sobre la mesa que te puede o no ser útil a ti, lo cierto es que le puede ser útil a otras personas. Y entonces, si a ti no te sirve, no lo uses. Pero hay a quien sí le sirve. Y entonces a esa persona o a ese grupo de personas, a esos grupos poblacionales, les está siendo de utilidad para algo. Meterte con eso es tanto como meterte con una casa de retiro con la que no estás de acuerdo. ¿Sí? No estorbes. No te gusta salvar perritos, no salves perritos. No te gusta salvar ballenas, no salves ballenas. No te gusta usar el lenguaje inclusivo, no lo uses. Pero no estorbes. Si ves que Paulina, Kiko, Alan o yo, Ricardo, un día escribimos hola a todos, te da diarrea, ve al baño. Soporta. Sí, exacto, ten diarrea en tu espacio. Ve en tu espacio, pero no lo traigas a las redes a hacer nada de pedo, porque esto tiene una razón de ser. No nada más es capricho. Y aunque lo fuera, Sí. porque es inofensivo al final del camino. Entonces, no pasa nada. Perdón por mi call to action regañón, pero el punto pero era muy puntual, pero les amo. Por favor, no estorbemos, no seas indiferente. Y Paulina, de verdad, qué privilegio tenerte por acá. Sexcándala es tu casa para este tema y para el que quieras traer. Hombre, gracias de verdad. Qué gustazo. ¿Cómo hacemos para que te sigan? ¿Tus redes? ¿Dónde estás? En @pechavira me encuentran en Twitter y en Instagram. Y pues nada, si les gusta el fútbol femenil, también en Fox Sports. Si no les gusta, no pasa nada. Y ya está. Pero sí, ahí, y duda, o sea, yo normalmente lo que me gusta es que la gente me escriba y me digan, oye, no sé cómo hacer esto. Ay, pues yo tampoco, pero vamos a investigar. O sea, ¿por qué es eso? Creo que nos hace falta entender que estamos aprendiendo todo el tiempo y que es bien padre aprender, o sea, está divertido y luego te puedes dar cuenta de algunas cosas que no te habías dado cuenta, que dices, canijo, ¿no? Entonces eso está padre, así que ahí nos vemos cuando ustedes quieran. Corran a seguirla porque de verdad además lo que sube es súper interesante. Justo vi tu tweet del debate de la inglesa anglicana. Qué interesante. Vayan a ver ese tipo de cosas. Sigan a Paulina, a Kiko, Alan. Yo les mando besitos consensuados, mis amores santos. Y pues nada, síganme @kikisb y Alan. Yo en @AlanBonCK. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.
@AngelCandia. Nos vemos la próxima semana. No sé en qué día del tiempo vivimos hoy. Exactamente. Pero en alguna semana será. Sí, y Ricardo cuando escuche esto le va el patate. Sí, pero bueno, sí. Porque nos dijo además. Ay, lo extrañamos. Él Te sí mandamos nos un había besote, dicho el Rich. Bueno, besos consensuados a todo el mundo. Bye. Gracias, Paulina. No, hombre, gracias a ustedes.